Cristo, que decimos tiene una sola persona, la divina, la eterna, el Hijo, en dos naturalezas. Vamos a ver, en la común con el divina, con el Padre y el Espíritu Santo, y la humana que toma de la Virgen. Y por eso sus actos son de la persona divina y por eso son eternos. Lo vamos a volver a tomar, por supuesto. Por eso también decimos que María es Madre de Dios, porque si bien le da la carne, pero no le da un cuerpo suelto que después viene, ya se lo da, ya es tomado por la persona divina de Dios. O sea, el que nace de María, sí, la humanidad, pero ¿quién nace de su humanidad? Es el Hijo, que es Dios. La unidad de los misterios entre sí, nuestra fe como eso de la realidad, de una y de otra forma estamos diciendo toda esa realidad. Ya digo, en el símbolo Cuicún, que puede servir un poco para ejercitarlo. Después también está enviado el llamado Credo del Pueblo de Dios, que es una profesión de fe que hizo el Papa Pablo VI en el año 68, fue un año de la fe. Y ese bueno, lo vamos a tener por correo, sino buscarlo, porque ese es el más extenso de todos, de los símbolos. Es casi un tratadito, ¿no? Diversas intermediarias que hay entre eso y esto. Entonces también desarrolla más. Y él dice cómo la bienaventuranza, la felicidad de Dios, ¿en qué consiste? En primer lugar, porque es perfecto, no tiene mal ninguno, no tiene ningún dolor, pero además consiste en la comunión de las personas divinas, en el amor del Padre engendrando al Hijo y en la unidad del Espíritu Santo. También va a ser enviado en otro correcto algunos textos sobre la fe, yo tenía que haber mandado antes, estuvieron citados acá, pero es bueno tenerlos juntos, sobre la fe, sobre el misterio de la fe, de que fue que partimos, tanto del Concilio Vaticano I, 1870, que tiene una constitución de fe, o sea, que los que van más directamente, como del Concilio Vaticano II, que cita para la fe al Vaticano I. Y hago una última reflexión, y que un poquito la puse también en ese texto. Los concilios no inventan la fe. Ahora somos, cuando dicen posconciliar, sí, de acuerdo, pero es la misma fe de los apóstoles. Y por eso no se citan porque sí unos a otros, toman la fe de la tradición y la onda en un aspecto u otro, sea porque hay algo que aclarar, una dificultad, sea porque la Iglesia en su vivir, en su meditar, sobre todo en su liturgia, en los santos, va ahondando la vivencia de Dios. De modo que ahí incluso se puede ver cómo el Suyo Vaticano I cita concilios del siglo IV y V. El Vaticano II cita la misma cita que cita el Vaticano I y algunas otras Vaticano I. Nos hace vivir también la maravilla de la fe católica, en que siempre la Iglesia por el Espíritu Santo va adentrando en ella. Bueno, ahora es un pequeño cortecito que no es necesariamente técnico para pasarnos el micrófono el uno al otro. Buenas noches. Vamos retomando entonces después de este aporte de Monseñor Alberto, que nos ayuda también a fijar aquello que la semana anterior veníamos conversando y a irlo también redondeando. Y además nos va permitiendo descubrir que cada uno de los temas que vamos compartiendo en estos encuentros necesariamente puede y debe ser profundizado. Todos los aportes nuestros van ayudando a darnos ganas, a tomarle el gustito a esto y seguir avanzando, no detenernos. Es bueno entonces recordar que a lo largo de la semana podemos animarnos a tomar el catecismo, a buscar los mismos textos que él va citando, preguntar de qué se trata ese texto, aquel texto. Hay una cantidad de referencias donde podemos profundizar, como ahora lo hacía justamente el señor obispo en su aporte anterior. Y bien, la semana pasada íbamos tratando de concentrarnos en esta definición de fe: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La semana pasada insistimos mucho en la primera parte, Dios Padre Todopoderoso. Y hoy vamos a hablar más del tema de la creación, este Dios Todopoderoso que crea. Ir un poquito más hacia allí, el Dios que Todopoderoso crea. Y para esto nos vamos al número 268. Allí estamos ubicados, allí vamos a irnos desplazando y seguir avanzando.
El número 268 del Catecismo de la Iglesia Católica nos va a recordar algo que es bueno tenerlo presente. Siendo que Dios tiene infinitos atributos, ¿no? Tantos atributos, solo la omnipotencia, es nombrada en el símbolo, en el credo, solo Él. Y manifestarla, confesarla, creerla, por supuesto, para poder dar testimonio de ella, implica un gran alcance para nuestra vida. De hecho, aparecerán 3 aspectos, 3 consecuencias. Creemos que esa omnipotencia es universal, amorosa y misteriosa. Leamos bien, despacio, tranquilo, ese número 268. Decimos que es universal, porque el poder de Dios que abarca todo. No hay nada que no haya sido creado por Él. Todo lo ha hecho Él. Allí, número 269, el Señor hace todo, nada le es imposible. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Todo. Universal, ¿no? Nos cuesta mucho, lo decíamos ya la semana pasada en otro momento, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que todo acto de creación siempre parte de que las cosas están. Y acá cuando hablamos que Dios crea, la maravilla, lo que nos asombra y lo que a veces nos admira es que crea de la nada. Y Él no ha sido creado, es primero que todo. También hablamos de que esta omnipotencia es amorosa y no es un dato menor. No es un dato menor. Nosotros podríamos decir también, bueno, es una omnipotencia que nos condiciona o que nos oprime. No es así, no es así. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, sí, omnipotente, pero en una forma de omnipotencia en la que se manifiesta su amor. Número 270, es un Padre Todopoderoso. Su paternidad, su poder también se van ilustrando, enriqueciendo una a la otra. Su omnipotencia se manifiesta también a modo de cuidado, cuida de todas nuestras necesidades. Y es muy lindo y es muy rico y hace muy bien que nosotros tengamos presente que no hablamos de la omnipotencia de cualquier manera. No podemos utilizar este atributo de Dios y usarlo como una especie de comodín donde Dios va a castigarnos, ¿no? Porque como es omnipotente, al contrario, somos omnipotente porque es Padre. Es una forma de omnipotencia muy particular. Decíamos el otro día que no es que Dios es Padre como nosotros, nosotros debemos tratar de ser padres como Él. Dios es omnipotente, esa omnipotencia es universal, es amorosa, es amor de Padre y también es misteriosa. También hay allí algo de lo que ya hablábamos la semana pasada, que ya realidad de que el misterio, cuando aquí hablamos de misterio, no implica algo turbio, algo extraño, sino algo que siempre nos va a presentar, aspectos nuevos a los cuales adherirnos, descubrir. Podemos reflexionar sobre este punto esta noche, la semana próxima, el año que viene, y cada vez que nos acerquemos a la contemplación de este misterio, siempre vamos a encontrar algo nuevo. Esto también, porque de pronto uno siente que estos esfuerzos de formación, reflexión, bueno, quizás ya hemos hecho otros cursos, otras cosas, y bueno, ya estamos casi como diplomados de cristianos, y no es así. Siempre vamos a encontrar algo nuevo para poder avanzar. Dios todo lo que quiere lo hace y todo lo que hace lo hace por amor, lo hace porque nos quiere. Y allí entonces esta tercera característica es misterioso. Siempre vamos a encontrar algo nuevo en Él. Aparece aquí un tema bien escabroso porque nos surge constantemente en nuestra realidad pastoral, nuestra realidad de fe, nuestra realidad de cristianos. Si Dios todo lo puede, ¿cómo entonces Dios permite el mal? Ahora que Dios podía todo, y entonces esta experiencia del sufrimiento, del mal, a veces viene justamente a cuestionar. Es quizás la contradicción que más escuchamos. Nosotros
creíamos tal cosa, pero cuando me pasó esto lo escuchamos nosotros, los sacerdotes, lo escucha cualquiera de los que está hoy compartiendo este encuentro. Aparece y nos puede también a veces aparecer y presentarse en nuestra propia vida, como Dios permite esto. Vayamos entonces a ese número 272 y allí vamos recorriendo. A veces Dios puede parecer ausente, incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia, es universal, es amorosa, de una la manera más misteriosa, justamente porque no se impuso a nosotros, sino que se nos presenta allí, en esta renuncia, en este anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo. Hemos celebrado hace poquito este misterio, hemos hecho silencio el Viernes Santo justamente contemplando este misterio. Esa celebración que es tan rica justamente en sus gestos trata de expresar esto, el mundo que queda sin tener palabra, no puede decir nada, contemplando ese Dios que porque es tan grande, también asume el mal, el dolor, y ante él se hace muerto, muere, pero resucita. Y de esta forma vence el mal. Es misterioso. No busquemos muchas veces tratar de explicar esto, sino contemplarlo, meditarlo, pero aparece la palabra de Dios. Aquí hay unas citas que es bueno luego tranquilos leer detenidamente. La primera carta a los Corintios y la carta a los Efesios. En la primera carta a los Corintios, allí está la cita, no la digo, ustedes la están leyendo en el Catecismo, 272. La primera carta a los Corintios, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Allí donde a veces se nos quiere cuestionar y se nos pone a prueba, bueno, allí justamente está la prueba. Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Lindo juego de palabras, hay que entrar a detenerse, a reflexionar esto que a veces leemos apurados en la misa allí. La necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad divina, allí donde el Señor también aceptó experimentar sobre sí el mal, el sufrimiento, es más fuerte que la fuerza de los hombres. Aún en ese gesto de extrema debilidad de Dios, es más fuerte que nosotros cuando nos creemos fuertes. Primera carta a los Corintios. Y en la resurrección y la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza. Allí aparece este texto a los Efesios, Efesios 1, manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes. Esto es interesante. A mí siempre cuando me lo preguntan, echo mano de esta historia que es atribuida a la vida del pintor, ¿no? De Picasso. Sí, un día estaba Picasso en la playa y se arrima uno un poquito impertinente a mirarlo y mira los pinceles. Ya Picasso era famoso, ya tenía una vida. Claro, con esos pinceles pinta cualquiera, ¿no? Entonces, claro, usted tiene los mejores pinceles. Entonces Picasso le da un pedacito de lápiz y sí, pero pinte algo con este lápiz. Aún en nuestra debilidad, Dios en esa debilidad y en ese sufrimiento muestra su grandeza. Si todo fuera grande, todo así, sí, es Dios. Pero que Dios siga siendo Dios y se muestre Dios allí en la debilidad, eso es más grande. Y a veces donde nosotros nos atribulamos, ahí se manifiesta esa inmensidad de Dios que nos supera, que nos trasciende, que nos va de lado y nos va de alguna manera colocando en una realidad en la que nosotros tenemos que asumir nuestra debilidad para dejarnos amar por Dios, para dejarnos querer, y que estas tres cualidades entonces, o estas tres consecuencias que se desprenden de esta cualidad, la omnipotencia de Dios, jueguen en nuestra vida y jueguen, por cierto, para bien. Dirá entonces el número 274, nada es pues más propio para afianzar, afirmar nuestra fe, nuestra esperanza, que la convicción profundamente arraigada de que nada es imposible para Dios. Dios es todopoderoso. Todo lo que luego tendremos otros encuentros, otras reuniones, habrá otros expositores
iremos contemplando distintos artículos de fe del credo, todo lo que en el credo se propondrá a nuestra fe, las cosas más grandes, las cosas más incomprensibles, las más elevadas. En la medida que tengamos esta idea bien firme, Dios todo lo puede, bueno, iremos admitiéndola con facilidad y sin vacilar. Y de esto se trata también la fe. Aparece aquí el primer resumen de esta noche, lo podemos ir contemplando, leyendo tranquilos, ¿no? Va del número 275 al 278. Del 275 al 278. Confesar con Job: sé que eres todopoderoso. Y vaya si Job tuvo que ver probada en su vida esta realidad del sufrimiento, del dolor. Lo vemos también en el testimonio que la Iglesia da en fidelidad a la Escritura. La Iglesia siempre se dirige a Dios como el Todopoderoso y Eterno, y cree esto, y lo cree y lo manifiesta, y hay que buscar en los prefacios, en una y otra cosa de las liturgias que celebramos, el testimonio de que esto ha sido parte de la conciencia creyente de la Iglesia. Y Dios manifiesta también su omnipotencia convirtiéndonos de nuestros pecados. Allí, número 277. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. No lo demuestra avasallando, no lo demuestra imponiendo, lo demuestra perdonando y amando. Y esa es también otra cosa que ayuda a nuestra fe. Y allí aparece una pregunta, y esa pregunta vale la pena contestarla en grupo, quizás en esta semana, quizás luego, terminada esta sesión, este encuentro. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar y el Espíritu Santo santificar? ¿Cómo decimos esto? A veces lo decimos, lo cantamos, lo decimos de muchas formas, si no creemos que Dios es todopoderoso. Esta pregunta no es para contestarla ahora, seguramente nos puede regalar un buen rato de oración, de reflexión, y vale la pena la podamos responder juntos. Visto esto, Dios todopoderoso, cuya omnipotencia es universal, amorosa, misteriosa, y tratando de superar esa aparente duda, ese aparente cuestionamiento, el misterio de la aparente impotencia de Dios, vamos entonces a la segunda parte de esta noche: el Creador. Dios que crea, Dios que hace, Dios que obra. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Así va el número 279 comenzando a presentar el tema, libro del Génesis. Nosotros podemos buscar allí en nuestra Biblia, ¿no? El relato del Génesis. Hay dos relatos allí. Hay uno bien conocido, que va narrando los distintos momentos. Dios lo quiere, Dios lo hace, Dios lo crea. Ese relato que de alguna manera también nos sirve para reafirmar aquello que la semana anterior y hace unos minutos el obispo insistía, yo lo había dicho ya en otro encuentro, y lo hemos venido diciendo desde el comienzo de estos encuentros. La obra de Dios es una obra trinitaria, es una obra de Dios que es uno. Esto también ya lo tenemos a esta altura bastante insistido, bastante asumido, bastante integrado en nuestro proceso. Y también está el otro relato, donde el hombre es creado de barro, Dios tomó, modeló, insufló vida. Allí, un relato mucho más plástico. Con estas palabras comienza la Sagrada Escritura. Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras comenzamos el credo. Creo en Dios que es creador, creemos. Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hablemos entonces del creador. Así nos propone el catecismo, hablar primero de él, el creador. Hablemos luego de la creación.